Buenas noches a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a una vez más a un encuentro de Cambiando el Relato acá en Ser1. En este comienzo de charlas en el marco del quinto encuentro de Educación Transformadora del Uruguay, de la Red de Educación Transformadora, quiero recordarles a todos los que estén ahí atrás de la pantalla que el próximo 29, 30 y 31 de octubre, a través de las plataformas online que ya iremos mencionando, va a estar disponible este encuentro que, como todos sabemos, por este año es la forma que hemos encontrado para volver a conectarnos y a estar compartiendo las temáticas que año a año esta red a la que Ser1 integra nos acercan y nos hacen llegar distintas herramientas y distintas personalidades para hablar y profundizar en esto de transformarnos a nivel educativo. Invitarlos también a que participen de las redes de la Red de Educación Transformadora, que se registren ahí, que se suscriban al canal de YouTube también, que seguramente ahí van a estar las transmisiones en algún momento. Saludar entonces a la gente de la red porque esta charla va a ser parte de un encuentro, parte del encuentro en este pre ingresando a la parte del encuentro de educación transformadora. Vamos a hacer una serie de charlas hablando de los centros y proyectos de la red y de futuros proyectos, de proyectos que ya están trabajando. Y bueno, en esta oportunidad quiero darle la bienvenida a Andreina y a Eduardo, que están desde Neptunia, ¿verdad? ¿Puede ser? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están en el remanso? Y hoy fue un día divino, era un día soleado, no solo para el remanso de Neptuno, sino para gran parte del país. Y eso Muy bien, entona, muy ¿no? bien. Porque también se ve primavera y se alegra un poco más los corazones. Bien, en este marco de entrevistas y de charlas que hemos hecho en lo que tiene que ver con cambiando el relato y en esta idea de que la educación tiene que ser un pilar a la hora de cambiar esta forma de ver las cosas y de cómo estamos pasando hace tiempo y que muchas personas estamos resonando con otra forma distinta de ver la vida, es fundamental la educación. Y es fundamental profundizar en ver otro tipo de educación. En estas charlas, una de las partes que es como punto para arrancar es preguntarles a ustedes, bueno, cómo han vivido y cómo están pasando, cómo pasaron y cómo sintieron todo este presente que nos está llevando, a modo de, bueno, de arrancar con un sentir de cómo están ustedes pasando y luego sí empezar a hablar de lo que nos trae al día de hoy, que es este proyecto que implica una escuela sustentable y experimental pública, ¿no? Del sentir. De sentir. Y viste que la asociación civil se llama El Arroyito y andamos como la vida misma en canoa por arroyo, más o menos. Y después, bueno, este año ha sido difícil para todos, para encontrarnos o reencontrarnos a partir de esta situación que vive a nivel global, pero también como que ha ayudado a reforzar y a sentar nuevas bases y a movilizar nuevamente toda esa energía que las comunidades nuestras tienen adentro y que llegan nuevamente a juntarse, a plantar, a crear, ¿no? Manifestarse, a encontrarse también. Y a repensar también la educación, eso que nos convoca. La educación, las bases de la educación dentro del hogar, fuera del hogar, como esa cuestión creo que está como
educación empezó a estar más presente también. El teletrabajo, la teleeducación, hasta dónde, la tecnología sí, la tecnología no. Es una discusión que se empezó como a tomar más relevancia y creo que en esto de los sentires nos lleva también a tomar posición. A decir, bueno, ¿qué quiero yo? ¿Qué es lo que quiero para los niños y las niñas que están creciendo? ¿Qué tipo de educación quiero? Como adulto o adulta, más allá de ser educadora o no educadora, en lo formal, los educadores estamos todo el tiempo como adultos, digamos, nosotros estamos como en este rol siempre, de referente de cuidado, pero pensarnos como creo que nos lleva como a eso, a la reflexión constante de esta actualidad extraña. Particularmente también en el barrio estamos viendo como algunas movidas que también, no sé si vienen en este momento, pero sí, también en esto de ser adultos y adultas diferentes, a replantearnos, bueno, nuestro rol, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad. Acá en el barrio están pasando como algunos movimientos en relación al cuidado de los espacios, del remanso todo. Claro, para nosotros vecinos de acá, de esta zona, algunos en lo que es personal llegué hace unos 15 años, por ahí gente que ha vivido un remanso de 20 años atrás o de 25 y hablaba de un espacio pletórico de naturaleza. Con el avance de las poblaciones de Montevideo hacia Ciudad de la Costa primero y empujando posteriormente más allá del arroyo Pando, realmente lo que vivimos en esta zona fue una explosión demográfica solo comparable quizás con el crecimiento de Ciudad de la Costa o Ciudad del Plata. Entonces, con todo lo que trae esto, ¿no? Uno de los primeros aspectos que nos llevó a nosotros a comenzar esta tarea es que vivimos hace un par de años atrás realmente toda esta cuestión de la inseguridad y de los robos y una situación bastante violenta también, tanto de quienes de repente invaden los domicilios como también de los vecinos y vecinos. Y eso llevó a tener un montón de reuniones. Desde ahí hubieron determinados grupos que fueron más hacia lo cultural, otros fueron más hacia lo educativo y realmente al momento de plantearnos esta necesidad o de encontrar que el remanso de Netunia o niños y niñas y las familias de remanso de Netunia necesitaban una escuela y al empezar a investigar encontramos que nuestro departamento y especialmente Canelones del Este estaban en una situación bastante complicada si ponemos a analizar distintas variables de los números que maneja primaria. Esto tiene que ver con la cantidad de niños por grupo, con la repetición, con el abandono intermitente, con el abandono escolar, y eso nos llevó a entender también que esta infancia estaba, si no desatendida totalmente, mal atendida en el sistema en el sentido de la superpoblación y lo que llegamos como a ver en este diagnóstico, ¿no? Y eso nos llevó a tomar un nuevo compromiso, como decía Andreina, bueno, como padres, como vecinos, como usuarios también, como los alumnos que fuimos de las escuelas, ¿no? Y empezar a trabajar y encontramos en este proyecto de Jáuregui Berry digamos, un faro en el camino, una luz que nos llevó a decir, bueno, quizás está bien, precisamos una escuela, pero tal vez esa escuela pública que nosotros como barrio o que este barrio de repente sintonizaría más o está más cercano a lo que sería su idiosincrasia era la escuela sustentable de Jáuregui Berry. Bueno, y ahí ya venimos hace unos 3 años trabajando. Bien. Era una pregunta como para arrancar.
el hecho a ver, denme un segundo que quiero ver. Quiero, antes de seguir, pedirle a Andreina, yo no sé si que se acerque un poquito, porque a vos te escucho muy bien, Eduardo, pero a ella en algunos momentos no se le escuchaba muy bien. No, bien. Ahora sí. A ver, ahora. Ahora perfecto, ahora se escucha mejor. Bien, quiero, antes de empezar también con el proyecto en sí, contar un poquito de ustedes y cómo es este colectivo, esta asociación civil, qué tipo de personas la compone, cuáles son sus características, más allá de que sabemos que son gente del barrio, pero bueno, cuéntenme un poquito de ustedes, qué es de su vida y qué los llevó a emprender este lugar y con quién comparten esta tarea. Bueno, en principio, vecinos y vecinas del Remanso, entendemos como necesario eso, como generar participación, como estar presentes en una necesidad del barrio. En principio es así, ¿no? Como surge de una preocupación, de una necesidad de contar con una escuela que está cerca del barrio, y a partir de ahí empezamos como a soñar, bueno, eso, a buscar qué escuela queríamos, y así nos fuimos sumando, bien, distintos vecinos y vecinas comprometidos con la educación, un poco más, un poco menos, es bien diverso en ese sentido. Es muy heterogéneo, pero de repente capaz que grafita un poco, contar un poco vos de que trabajás, Yo, qué hacemos. Soy trabajadora social, trabajo en Yancaí, y también en este momento formo parte de un colectivo que se Cumbres, que es otra escuela también es un espacio de aprendizaje para niños entre 3 y 5 años, y medio de 5, que también se hicieron por acá por el barrio. Y bueno, y también lo que me fue eso, como pensar en un espacio, en un espacio que sea público, sea un proyecto público que integre como las diversidades del barrio, y que pueda ser una posibilidad para muchos y muchos. Generar una experiencia diferente también dentro de lo público, eso creo que es lo que más me motiva, personalmente. Bueno, perdimos la conexión con Eduardo y Andreina. Voy a poner la placa del encuentro y voy a ver si puedo volver a reconectar mientras esperamos que se conecten, ¿verdad? Recordad, ahí están volviendo, ahí volvieron. Ahí, no ves, habíamos perdido. ¿Me escuchan bien? Bien, bien, bien. Bien. Sí, el grupo es como bastante heterogéneo. Si bien tenemos muchos compañeros que trabajan compañeras que trabajan en distintos sistemas de la educación, tanto en educación primaria, secundaria, bueno, participación en país, también tenemos vecinos que de repente es ingeniero, o hay madres y familias, ¿no? Y otros profesionales que también han colaborado o vienen colaborando en los diferentes lugares que ocupan, porque realmente la propuesta y el proyecto requiere de múltiples apoyos, ¿no? Y entonces este grupo ha pasado por diferentes momentos, y ahora estamos en un nuevo empuje en estos últimos 2 meses, después que se aflojaron un poco y empezamos a encontrarnos un poco más, y hemos logrado importantes avances, creo, hacia el objetivo que tenemos. He trabajado en educación secundaria, en primaria y en algunos proyectos así alternativos, en Escuela del Sur y algunos espacios comunitarios también de educación. Creo que por eso estamos en la educación, ¿no? Sin ir más lejos, la semana pasada tuvimos una reunión con la consejera Olga de las Heras de CES. Y bueno, una de la delegación estábamos como voceros con otra compañera que también participa del área artística en la escuela de Pinamar, acá cerca.
Bueno, lo primero que llamó la atención, digamos, de la consejera fuera que fuéramos, de alguna manera, tuviéramos ese vínculo con la docencia, ¿no? Otra vez estamos teniendo algún inconveniente con la transmisión de... Ahí vuelven. Volvemos. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, nuevamente. Esa es la tecnología. Aparte se nos están llevando los cables de fibra óptica. Me estabas contando de la inspectora, puede ser, de la consejera, que le llamaba la atención del grupo que trabajaba en la educación. Y como a partir de esta reunión, que fue un poco informativa y también nosotros nos acercábamos con la intención de ya de que ANEP solicite un predio a la Intendencia de Canelones, que ya estaría como cedido para la construcción. Y esto también nos llevó, bueno, como a conocer algunos elementos de lo que sucederá en cierta medida a grandes titulares en los próximos años. Encontramos, por lo menos en esa primera impresión, en ese sentir, como que estaba consustanciado con lo que estaba pasando también con ciertas limitaciones. Es decir, si en los próximos 2 años no se van a generar más cargos docentes en primaria ni de auxiliares, quiere decir que cualquier aumento de matrícula va a implicar, o cualquier pasaje de maestros hacia el sector privado, como viene sucediendo, también va a llevar de alguna manera a que aumente la cantidad de grupos. Por ahí hoy, de niños por grupo, por ahí hoy no se siente tanto porque van cada 15 días, porque no van todos. Si esto se mantiene el año próximo, no lo sabemos cómo va a continuar, pero lo cierto es que la demanda de escuelas y de grupos es muy grande. A su vez, en una evaluación general, así muy en una conversación muy afinada, nos refiere a que hay un montón de escuelas en este momento que están en una situación crítica desde el punto de vista del inicio, siendo la NEP uno de los entes públicos, digamos, que tienen más cantidad de edificios públicos, estamos hablando de más de 2.000 edificios. Entonces, eso también nos lleva a nosotros a reflexionar, o por lo menos en lo que personal me llevó a reflexionar y a manifestarlo en los espacios que tenemos nosotros de conversación, que necesitamos un nuevo compromiso de la gente hacia la escuela pública. Es decir, hacia la escuela pública en el sentido de que si usted, madre, padre, envía a su hijo o hija a la escuela pública, no estamos hoy en situación como país de dejar el niño que entre o la niña que entre por la puerta de la escuela y irnos tranquilamente a nuestras casas, a nuestro trabajo y hacer como si estuvieran en las mejores condiciones. Esto salvando el trabajo titánico que hacen maestras y maestros también para, entre comillas, sobrevivir gran parte de los estreses y de las carencias de espacio, de materiales o de tiempos que tienen. Y, y entonces, nuevamente, volver a plantear esto. Es decir, lo que estamos haciendo nosotros necesitamos que se multiplique en cada lugar del país donde esté una escuela pública, porque si va a enviar su hijo, pues también va a tener que acercarse a la comisión fomento, porque no puede ser que las comisiones fomento de escuelas sean 5 personas, 3 trabajan, y no puede ser que las recaudaciones de las comisiones fomento sean tan bajas cuando, por ejemplo, es inexplicable que una escuela tenga que pagar el teléfono a Antel y que quien pague el teléfono sea la comisión fomento. Parece una cuestión como no sé cómo decirlo. Sí, absurda. Es absurdo, parece un absurdo, ¿no? Cuando en realidad de repente Antel invierte en un montón de tecnología o de cosas, no hablemos
de grandes eventos, de espacios para grandes eventos, pero la realidad que realmente es preocupante. Y es preocupante porque sentimos que en un país que tiene 11 años de escolarización obligatoria, tenemos una realidad que dice que más de la mitad de la población de nuestro país no ha terminado el ciclo básico. En nuestro país los niveles de repetición son muy altos. Tenemos porcentajes de cerca del 10% de niños que repiten de 2 a 3 años. La repetición a nivel primario lleva después a que seguramente le vaya mal en los estudios secundarios. Eso es lo que dicen los números. Y además la escuela pública en esta situación está perdiendo cantidad de niños año a año. ¿Qué es perder un niño? Perder un niño es un niño que quizá, o niña que deja de ir a la escuela, y muchas veces sabemos que hay padres y madres que hoy incluso, o el año pasado, aún sin esta situación sanitaria, hacían la opción de repente de que pasara más en su casa, con contención, con la familia ahí, o con una situación contenida. Pero esa realidad no es la realidad de todos y todas las niñas de nuestro país, porque a veces nos olvidamos que en nuestro país, de toda la historia de nuestro país, la infancia fue el sector más golpeado por la pobreza. Si nosotros miramos la cifra, la evolución de la pobreza en nuestro país, nosotros podemos decir que a la salida de la dictadura, en el año 84, cuando empiezan a medirse con determinados parámetros cómo estábamos como pueblo, encontramos que 6, 7 de cada 10 niños vivían por debajo de la línea de pobreza. Hace 15 años atrás, la mitad de los niños de nuestro país vivían por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué significa eso, vecino o vecina? Significa que esa familia vivía con menos de 40 pesos por día. Esa realidad de Uruguay existe hoy. Y muchas veces no lo podemos ver, o es importante referirla porque tiene que ver con este proceso que a veces se siente como de pauperización cultural, como de cierta pasos hacia atrás que venimos dando desde el punto de vista cultural de nuestra gente, de nuestras comunidades. Y por eso también nos lleva a tener un compromiso consciente, un compromiso firme, y hoy nos toca estar diciendo esto con relación a la educación pública, pero ya hemos participado en otros espacios sociales, en espacios comunitarios, y lo seguimos haciendo. Hoy estamos acá, y además agradecerte a vos porque esto nos permite poder llegar a otro y decirle, a usted también lo necesitamos, ¿no? No te estamos escuchando, no te escuchamos, ahora, Fabián. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahí va. Una consulta, porque va relacionado con lo que venís comentando, pero quizás para alguno que no lo sabe muy bien, o mismo yo que sé algunas cosas, pero no, eso porque he leído un poco, quizás un poquito explicar qué implica esto de escuela sustentable y experimental, para poder, la pregunta vendría a ser, bueno, expliquemos esto, porque la pregunta que yo después quiero hacer es, ¿cómo ayudaría una escuela sustentable o qué aportaría para hacer ese cambio que estás planteando vos hoy, ahora? Bueno, lo experimental, capaz que creo que tiene que ver con eso de estar todo el tiempo en construcción, ¿no? Como esa cosa de, bueno, tenemos una idea de lo que queremos y vamos viendo como de acuerdo a las necesidades de la comunidad, el diálogo ese de la comunidad, los niños, las niñas, los docentes, las docentes y el espacio, como en ese diálogo experimental, ¿no? Como vamos experimentando, generando esa apertura a la construcción auténtica. Por ahí lo experimental, que sabemos que hay estructuras que van a estar, que tienen que estar, pero con el movimiento. Lo sustentable, bueno, tiene que ver con
con otra dimensión que creemos que es lo sustentable, porque lo sustentable es lo que tiene que ver con los procesos así, en construcción, en formación, que tengan vida. Y lo sustentable va con eso, o sea, es como uno de los principios de la sustentabilidad o de asociado como bueno, lo que hablaba una compañera que habla de permacultura, y uno de los principios de la permacultura en eso de que la permacultura es el cero desecho, como el cero desecho en lo pedagógico, y ahí entra la sustentabilidad enseguida, así como fundamental, el desecho, los ciclos de la naturaleza, la armonía de la naturaleza es como lo que va como más de acuerdo con eso de experimental creo que dentro de la sustentabilidad igual se abre como todo otro. En la escuela de Jauregui se plantearon los trabajos sobre 7 principios. De esos 7 principios, el séptimo principio es el humano, es decir, para que funcione la nave Tierra, el Airship, es importante el componente humano. Cuando nosotros hablamos de estas variables que parecen económicas o economicistas, volver a hablar de cuestiones vinculadas con la pobreza o con la infancia, o traer números, estamos hablando también y esencialmente de un universo sensible. Estamos hablando de un niño que siente, de un niño y de una niña que es como nosotros. Y esa sustentabilidad está, por eso empezamos, la sentimos primero. Nosotros es imposible pensar un mundo sustentable que descarta a la mitad de la humanidad. A la mitad de sus niños los sume y los tiene en las peores condiciones. El otro día me hicieron una pregunta bien difícil. Me dijeron, a ver, ¿cuál sería el argumento por el cual que todo el mundo pudiera llegar o que todas las personas pudieran llegar a entender y decir, bueno, sí, nosotros vamos a colaborar con ese argumento me convencí. Yo pensé y pensaba, porque nosotros fuimos niños sin derechos. Los derechos del niño, estamos hablando del año 97, 98, fueron suscritos por nuestro país. Antes de eso, con la infancia pasaba de todo, y después también. Entonces, si hoy enviamos a nuestros niños a una escuela que duplica la cantidad, como de repente puede ser la escuela de Neptunia, duplica la matrícula que tiene en posibilidades, donde ya con los 2 contenedores no queda patio, no hay árboles, los niños no pueden correr, los maestros tienen que tener grupos en un comedor. Siento desde lo profundo que es violentar el derecho del niño. Estamos en una situación de cierta criminosidad, llamémoslo. Entonces, creo que este argumento, si lo fijamos un poco, se podría entender. Dejarlos en esa situación es una situación atentatoria de derechos que tanto hemos supuestamente avanzado en estas últimas décadas. Entonces, nuevamente, volver a levantar esta situación. Otros principios están dados por la construcción del edificio, tienen que ver con el tratamiento de las aguas, la orientación, el aprovechamiento térmico, ¿no? Sí, ahí hay toda una parte como más arquitectónica. Sí, nosotros en este aspecto estamos trabajando también con Envira, que Envira es un grupo multidisciplinario que fueron quienes de la escuela de construcción de la escuela de Jauregui conformaron este grupo que trabajan conjuntamente con nosotros. Entonces, a los principios del edificio le damos una nueva dimensión a la cuestión humana. ¿Por qué? Porque sentimos desde lo profundo que si bien el edificio va a permitirnos, digamos, vivir la escuela de otra manera, es decir, con espacios que quizás son más amigables, porque realmente ir a la escuela de Jauregui es entrar en otro mundo, ¿no? Entrar en una nave, y eso ya debe ser motivador. Ya en sí mismo el edificio nos aporta innumerables contenidos. Pedagógico, o sea, el edificio es un espacio pedagógico. O sea, las paredes son parte de una lógica, entran en la lógica de la pedagogía. Integrar eso es esto, ¿no? Es como el patio puede ser el espacio exterior
que sea un piso de cemento completo, como está pasando en muchas escuelas porque no hay espacios verdes. Bueno, eso que nos está diciendo que hay una pedagogía que no se está fijando o que si se está fijando está eligiendo el cemento. Entonces, pensando del otro lado, es bueno, no, el espacio es parte de lo pedagógico, o sea, es de donde aprendemos en ese convivir con el otro y la otra y con el espacio todo, o sea, con la tierra, con los elementos, entonces, volviendo como a los principios es esto, ¿no? Como es pensarlo como un poco más allá, ¿no? Teniendo como estamos en este momento de la idea y de lo ideal, es hermoso porque lo podemos pensar como desde todas esas dimensiones, y Sí. elegirlo como más también. Nosotros desde el año pasado iniciamos un trabajo en diferentes equipos. El equipo de pedagogía trabajó esencialmente haciendo como una especie de relevamiento o de refrescar la memoria esencialmente de proyectos educativos que estuvieran funcionando en nuestro país, tanto del ámbito público como del privado. También hicimos como un sondeo de experiencias pedagógicas de nuestro país de diferentes épocas, incluso de las escuelas experimentales que funcionaron a principios del siglo pasado y que quedaron en nuestra historia de la pedagogía nacional. Y empezar a relevar todo esto nos llevó nuevamente a darle una nueva dimensión a las pedagogías nacionales, a buscar y ahondar también en pedagogías latinoamericanas, y creemos que en esto de la sustentabilidad es posible que hasta nuestros pueblos originarios tienen mucho para aportar en este sentido. Entonces, ahí se abre un nuevo campo. ¿Qué es lo experimental? Que quizá lo experimental podría tener otro nombre, podría ser una escuela de referencia, podríamos llamarlo una escuela quizá que se propone un modelo, ¿no? Una escuela modelo, pero el otro día precisamente escuchaba de Saba Solaizola, que fue uno de los maestros de las escuelas experimentales, particularmente la escuela experimental de las piedras, y él definía justamente lo experiencial parecido a lo que de repente Pedagogía 3000 o algunos de nosotros referimos como escuela viva. Es decir, una escuela que lo experimental es aquello que está abierto al cambio, porque a mí lo científico, digamos, esa cuestión de como que van a experimentar con mi hijo, no, se refiere a esto. Está abierta al cambio la escuela y eso posibilita dar nuevas respuestas, llamémosle, él decía, científicas, a los problemas que van surgiendo o a lo que va surgiendo en el día a día en la escuela. No sé, por decirte algo referido a lo experimental, ¿no? Que estabas diciendo. Pero entonces sí, creemos que el edificio va a ayudar, pero el edificio no sería todo. Sentimos que necesitamos ahondar en modificar algunas de las formas a través de las cuales se le presentan los contenidos, las formas, los procedimientos a los niños, ¿no? Y eso es un trabajo aparte, que además va a llevar un proceso, me imagino, bastante importante de trabajo también con SAFE, ¿no? Sí, aprendizaje también, porque también es parte del propósito es que las familias podamos estar más también integradas, o sea, que el adentro y el afuera puedan como tener también una ida y vuelta, un diálogo también más fluido, más abierto, entonces eso es también parte de una forma nueva que creo que quienes conformamos el arroyito estamos pensándolo, incluso en algún momento como nos denominamos comisión fomentos, y todavía sin saber muy bien qué iba a pasar, pero bueno, decimos, bueno, somos como la comisión fomento. Pero bueno, eso va a ser un aprendizaje porque no lo hemos vivido, porque nuestras experiencias dentro de la escuela tienen que ver como con otro tipo de institucionalidad, más institución hacia adentro, como con el límite bien marcado, el adentro y el afuera, pero tienen que ver como con otros conceptos de otros momentos que tienen, no sé, como la institución total o otros conceptos que capaz que ahora no es lo que quisiéramos que pase y poder generar otro tipo de encuentro con ese espacio, con el espacio educativo de los niños y las niñas de nuestra comunidad.
Hay que ver que en nuestro país están sucediendo muchas experiencias educativas, es decir, muchos de nosotros hemos pasado, he repetido en varias situaciones de entrevista que en la costa de Canelones siento particularmente que hay escuela de hacer escuelas. Es decir, tenemos un montón de escuelas cooperativas en Ciudad de la Costa. Tenemos un montón de proyectos educativos entre privados y comunitarios que están tratando de buscar nuevas formas. Tenemos proyectos comunitarios y tenemos proyectos que entran quizá dentro de la gestión social, pero también tenemos maestros y maestras en la escuela pública, en los jardines públicos, y tenemos algunos centros educativos que están tras ese cambio. Es decir, y además construyendo y reconstruyendo esto de la escuela, que quiere decir muchas cosas, que cambian las didácticas, que cambian las formas, que cambian los tiempos, que cambian los rincones, los espacios, cómo concibo al niño y a la niña de hoy, porque la escuela a la que nosotros asistimos quizás se parezca más a una escuela de 200 años atrás, y vamos hoy, y hay muchos elementos que es muy parecida, ¿no? Entonces, realmente sentimos que ese cambio es necesario, porque el primer elemento que sentimos es que la infancia es un periodo de la vida muy breve. Después ya viene la adolescencia con todo lo que implica la adolescencia, y de ahí continúa la vida. Ahora la infancia, realmente es un periodo de la vida que está bueno para vivirla siendo niño, ¿no? Pudiendo ser niños y niñas. Para eso, bueno, la escuela cumple un lugar que es importante. Eh, entonces necesitamos que los niños puedan ir a la escuela, vayan a la escuela. Porque hay muchas poblaciones de nuestro país que necesitan que esos niños estén en la escuela, porque tienen mejores condiciones que en su casa. De repente, esta situación que tenemos de tener una computadora, dos celulares y no sé qué, y hay dos cuartos, no es la situación de todos. A su vez, hay un núcleo muy duro de niños, lo dice primaria, a la cual ninguna política pública lo ha logrado llevar a la escuela. Entonces sentimos también que a esos niños habrá que ir a buscarlos, porque muchos vecinos dirán, y los niños no abandonan porque los padres no están ahí, o porque, bueno, es el abandono de siempre, pero mire que ir desde las cumbres de Neptunia, desde el norte de las cumbres de Neptunia hasta la escuela de Neptunia, son unos 4 o 5 kilómetros. Y cruzar la interbalnearia. No, cruzar la interbalnearia, no está en la condición. Igual en este recorrido nos hemos encontrado como con muchas docentes comprometidas y también como con muchas ideas. Eso es algo como, ahora sí, muy gratificante personalmente, y creo que en general, encontrarnos eso, con experiencias que están funcionando, bueno, que están muy ricas, y dentro de la escuela pública también, con formas, eso, como experimentando otras formas y viendo que sí, que es por ahí, que funciona, y que bueno, que lo que están buscando también es esto, el aval institucional, la institucionalidad, bueno, que sean reconocidas, que puedan, como para poder avanzar y afianzarse, porque si no quedan ahí como en un limbo. Eso nos pasó, si nos han, sabemos de proyectos de escuelas en realidad que ya están funcionando de otra forma, y eso, y funciona, y los gurises van mucho más a gusto a la escuela, y bueno, y de eso como que hemos intentado como nutrirnos, y es un placer encontrarnos como eso, con nuevas experiencias, y saber que están funcionando, y eso como que nos motiva a seguir, y también esto, creo que desde la red de educación transformadora, también como ver si podemos como encontrarnos quienes queremos como hacer las cosas distintas, o no sé cómo llamarlo. Y bueno, sí nos imaginamos un montón de cosas. Sentimos que maestros y maestras también requieren un apoyo extra. No es fácil trabajar doble turno, o de repente trabajar un turno y tener familia y continuar estudiando, o mantener esos espacios de reflexión permanente que de repente requiere un equipo que está trabajando en un proyecto pedagógico, sea cual fuere. Me cuesta imaginarme
cómo podría funcionar un centro educativo sin esa coordinación, solamente con un esquema vertical de dirección y de ahí hacia abajo. Entonces, realmente pensamos que esos espacios tienen que estar, los maestros y maestras necesitan apoyos de múltiples equipos, porque la escuela llega a conocer realidades que las puede ver, las puede documentar, no las puede resolver totalmente. De repente requiere, como otro subsistema, llamémosle CAIF, por ejemplo, un equipo técnico que sea de acompañamiento y de sostén y del niño, pero también del educador y de la familia. Y realmente hay niños que siento que hay que ir a ver en qué situación están y acompañarlo para que, no sé por qué no hay como un transporte escolar gratuito. Acá tenemos un montón de niños que se trasladan a escuelas rurales que quedan, por ejemplo, la Ruta 34, Sosalías, Piedra del Toro, y son, estamos hablando de 14 kilómetros, 20 kilómetros, buscando una alternativa, y son miles de pesos en camionetas escolares. Entonces, ¿por qué hay familias que no pueden acceder de repente a un servicio como ese que garantizaría que muchos niños pudieran asistir a la escuela? Pero no es solo la asistencia, por eso decíamos, la asistencia quiere, si el niño está motivado y empuja a la familia a llevarlo a la escuela, pero va a estar en la escuela si es disfrutable ese espacio, si puede disfrutar y lo va a disfrutar si puede seguir siendo niño, más allá de todas las cuestiones vinculadas con los contenidos que son de respetar, pero quienes hemos trabajado muchos años en educación sabemos que aquellos elementos fundamentales que trabajan de repente los educadores, maestros y maestras, no pasa esencialmente por los contenidos. Y que muchas, llamémosle entre comillas, la educación por ahí le llama o lo plantea como problemáticas educativas o conductuales que presentan muchos de nuestros niños, o esa supuesta incapacidad que tenemos muchos para salvar determinadas etapas de la educación, o salvar matemática, o superar cuestiones de lenguaje. Muchas de esas, los elementos esenciales son trabas que tienen que ver con lo vincular, con lo afectivo, con lo emocional, y no necesariamente con la imposibilidad de que un niño pueda resolver una regla de tres. Entonces, realmente necesitamos esos espacios, pero para que esos espacios se generen, la escuela tiene que tener esos espacios destinados, pensados de antemano, y docentes consustanciados con esta posibilidad. Y también para los docentes, atención y cuidado, ¿no? Sí, una de las cosas que... ¿Me escuchan ahí? Sí. Una de las cosas que en alguna otra charla que hemos hablado de educación con otras personalidades, hablábamos de esto, ¿no? De que la educación no tiene por qué ser o las metas alcanzables para cada alumno y cada alumna no es igual para todos, porque cada uno tiene su crecimiento, su desarrollo, su historia, sus vínculos, y lejos de ser el objetivo primordial, el desarrollo curricular y más relacionado con esas metas que alguna vez se ponen, como vos decís, si no se alcanzan las metas, tenemos un problema, pero poco se busca y se entiende del desarrollo de las demás dimensiones de estos niños, ¿no? El poder desarrollar la parte emocional, la parte artística, que muchos niños la tienen y a veces se les ve truncada o se les ve poco motivada a la hora de que no, tenés que hacer los deberes, tenés que aprender tal tema, y muchas veces en otras experiencias han logrado reconocer, que han logrado mostrar que
reforzando y apoyando y alentando a que ellos puedan desarrollarse libremente en las otras dimensiones que quizás no son las metas alcanzables para el programa, terminan generando mejores resultados que solo enfocándose en lo pedagógico, porque empiezan a descubrir que, no sé, si a mí me gusta pintar, tengo que aprender a leer para aprender a mejores técnicas de pintura, o sea, ellos mismos empiezan a descubrir cuáles son las herramientas que necesitan para seguir profundizando aquellas cosas que a ellos les parece interesante. Es quizá una de las formas que ustedes plantean a la hora de hablar de esto, de una escuela experimental, y cómo esto creen que puede insertarse hoy en día en un presente donde está todo muy, muy incierto, pero que el foco sigue siendo, hablábamos con una persona hace un tiempo, el problema fue que la escuela siguiera, no importaba cómo, y que siguiera, pero se perdió un montón de oportunidades de decir, bueno, tenemos la oportunidad de tomarnos un tiempo quizá y replantear un montón de cosas. Yo pienso esto, bueno, no es que lo piense por mí mismo, muchas de las cosas que nosotros manifestamos, estamos hablando de todo lo que aprendimos, de lo que estudiamos, de lo que nos han explicado, de lo que, también de lo que analizamos y procesamos nosotros. Pero tenemos un sistema educativo que tienen un trono a la matemática y la lengua. Y ese es el patrón de medida. Incluso las ciencias naturales, si hablemos de primaria, las ciencias naturales y las ciencias sociales son accesorias, es decir, sí aprendo algo de ciencias, pero esencialmente para aprender algo de matemáticas o para reforzar la lengua. Entonces, en esas 4 áreas, si yo centro toda mi atención, me estoy perdiendo o me están faltando un montón de cuestiones. Vos planteabas lo artístico que puede pasar por lo musical con todas las dimensiones imaginables, lo plástico con todas las posibilidades de la plástica, con lo manual que va desde trabajar en un telar o utilizar herramientas, o lo sensible de percibir la naturaleza, de caminar en la naturaleza, de tener o criar animales, no sé, mil situaciones, las lenguas extranjeras, digamos, los idiomas, en lo que tiene que ver con lo corporal, que puede ir desde disciplinas circenses a la danza o artes marciales. Nosotros y nosotras hablamos de una escuela que nos han enseñado, lo repetimos como verso, que la escuela es pública, gratuita y bueno, hoy ya no es tan obligatoria. Pero bueno, pública y gratuita. Ahora, quienes desean, quienes envían a sus hijos a la escuela pública y desean como nutrirlos un poco más con otros, bueno, le tienen que pagar el inglés, le pagan la danza, le pagan la piscina, le tienen que pagar después algunas otras disciplinas y algún espacio incluso recreativo. Y no es accesible para todos. Entonces, hay una parte de la educación que parece que no es tan gratuita, pero les digo más, hay un corte diametral en nuestro país que es de 8 de octubre, Avenida Italia, 18 de julio, 8 de octubre, Avenida Italia, Interbalnearia al sur y lo que pasa al norte. Tú vas a una escuela de Ciudad de la Costa del lado sur y vas a tener una comisión fomento que debido al poder adquisitivo de las familias que allí van, solventan gran parte de lo que sucede en la escuela, lo que tiene que ver con auxiliares, los talleres, etc. Y tenemos otras escuelas que no pueden acceder a eso. Entonces, también necesitamos del sistema educativo que los saberes que están en la comunidad de familias puedan entrar en la escuela, ¿no? Pero eso es un tema aparte. Porque realmente entre los padres hay músicos, hay pintores, hay artesanos de mil cosas, hay mil saberes, muchos profesionales también que hacen esa opción. Y también hay
que tener claro que el que hace la alternativa por la escuela privada, que de repente busca algunas seguridades, quizás no esté encontrando tampoco una alternativa real de cambio. Sí, porque es como eso de la escuela como ofreciendo espacios, o sea, abriendo al autoconocimiento, a que el niño que pueda elegir, que den esas posibilidades para elegir. No hay lengua de matemáticas, que bueno, que den esas posibilidades, que den esos espacios, eso de lo plural, pero eso como como espacio de autoconocimiento, de descubrirse, de saber que nuestro ser creativo, que lo tenemos, y está ahí, y que a veces no tenemos espacios donde serlo, donde usarlo, donde está privatizado también el autoconocimiento, si se anda como a complejizar un poco más, y bueno, esto, ¿dónde, en qué espacios? Si es laico, si capaz que estos son espacios más para otros planos del ser, y no tienen que ver con la escuela, o sí. No es una discusión ahí que es importante, porque ahí es donde podemos llegar a pensar los contenidos y todo lo otro. Pero pensando en mí, en esto de quién soy, qué quiero, qué me gusta, sin la exploración y sin las posibilidades de probar, es difícil. Estamos incluyendo, haciendo. Hay un tema también que va relacionado a lo que decía Eduardo en esto de las, por ejemplo, las comisiones de fomento y esta división norte-sur que la tenemos muy marcada, es el hecho que quizás dentro de las escuelas al norte hay mucha gente con ganas de hacer, pero no les da el tiempo porque tiene que salir a buscar, a trabajar, o bueno, quién se queda con los nenes, mucha gente con madres solteras y ese tipo de situaciones que no te permiten tener y disponer de un horario y un tiempo como para brindar unas horas de trabajo solidario para la escuela. Ese tema también, si bien está marcado, está enrabado también con otras situaciones sociales, económicas que impiden que esa escuela, como ustedes dicen, sea realmente gratuita, porque en realidad lo que es gratuito es el aprendizaje curricular, o como vos decías, aprender a matemáticas, inglés, matemática, lengua, y bueno, y las otras herramientas accesorias que están ahí, pero la educación no pasa solo por eso, y entonces es un tema y es una discusión muy interesante esto de qué es gratuito, hay parte de la educación que no es gratuita, que está siendo hoy en día es privatizada y no es accesible para toda la población. Yo con relación a mí me cuesta, entiendo lo que vos planteás, me cuesta posicionarme del otro lado porque siempre hemos estado, y bueno, desde antes de ser padres y luego de ser padres hemos tratado de acompañar lo más que podemos los espacios educativos donde estamos nosotros. Y nos ha tocado ir desde, de todo esto es como metateoría, pero también hemos estado soldando, hemos estado trabajando como albañiles, hemos estado pintando, no sé qué cosas no hemos hecho en nuestras escuelas. Entonces, yo el recuerdo que tengo de la escuela de donde yo vivía en Villa Manuela es que los salones, las dos alas de salones que estaban, la construyó el bar. ¿Cuándo lo hicieron? Ni idea. No sé si se juntaban los sábados, iba a nuestro barrio. Nuestro país tiene un ejemplo de las cooperativas de vivienda que la gente va a trabajar y además va a la cooperativa de trabajo y construye. Ahora, si nosotros queremos la situación de, bueno, yo trabajo 12 horas, no puedo ir, dejo a mi hijo en la escuela pública a tiempo completo, después lo va a levantar no sé quién y lo está. Y bueno, hay algunos elementos ahí que a mí como padre yo siento que es como una especie de abandono que hacemos también, o de entrega en la confianza, que vuelvo a repetir nuevamente, que si tenemos una situación de emergencia, llamémosle, educativa, porque eso es lo que nos dicen a nosotros las cifras de Canelones del Este y de
gran parte del país. Si nosotros decimos que en los próximos años no van a haber cargos nuevos, no va a haber más inversión en educación, sino probablemente menos, y que además los edificios escolares se están cayendo, decime si no es un abandono o no es una entrega en una confianza que no sé en qué se sustenta. Entonces, esto tiene que ser motivador para que la gente vaya y pregunte, a ver, ¿qué puedo hacer? Mire, yo tengo 1 hora, tengo 15 minutos o puedo el sábado y el domingo. Y seguramente nosotros en la escuela de Sosa Díaz, que yo sepa, las actividades de las familias que iban a aportar eran esencialmente los fines de semana. Y algún padre que iban a aportar los pastos, que iban a hacer los juegos, una escuela que tiene mucha participación de la comunidad. Pues bien, yo creo que excusas siempre vamos a encontrar para esa ausencia. La propuesta es precisamente buscar cuál es aquella posibilidad que me permite sortear esta pseudo verdad mía de que no puedo porque no me da el tiempo y comprometerme específicamente con algo en el cual yo todos los días voy y dejo a mi hijo o a mi hija. No sé, a mí me resulta simple el pensamiento. Sé que es muy complejo por ahí para otro esquema de pensamiento. Sí, hay distancias simbólicas, o sea, es como una distancia que es eso, la construcción de la participación dentro de las escuelas. Es como difícil de ver, o sea, puede ser conseguir una cortina y llevarla la semana siguiente, o sea, no pueden ser, la participación es un concepto muy amplio que puede abarcar y se puede, la idea es que podamos ser parte de acuerdo a nuestros contextos. Y esa participación no es de un día para el otro, sin duda, y más como la historia que traemos de la distancia con las escuelas. O sea, eso es, creo que puede ser algo que se esté transformando, pero la realidad es que venimos de una historia de la distancia. O sea, la que sabe la maestra, nosotros estamos del otro lado, somos las mamás que llevamos, pero que recibimos como la responsabilidad, si pasa algo con el niño o la niña, que dónde estaba la madre, que por qué no, todo eso que es necesario como empezar a desarmarlo, si no es muy difícil que nosotros, como mamás, por ejemplo, no sé, estoy llevándole algo más concreto para complementarlo, pero en esto de bueno, ¿cómo vamos a participar si en realidad sentimos ahí esa distancia y esa cosa de, bueno, por favor, pórtate bien, porque si no yo no quiero que me vayan a llamar, venimos como de todo eso, entonces hay que empezar a desarmarlo si realmente lo que queremos es otra cosa y otra presencia y otro compromiso y estamos viendo que es necesario, entonces hay que empezar a ver qué pasa en estas distancias, ¿no? Si se empiezan a cortar y ver de qué forma podemos poner nuestro granito en este espacio que es de nuestros hijos, hijas, así sea eso, como poniendo plantando una flor en la puerta del otro lado del cerco, no importa, pero empezar a acercarnos y amigarnos también con instituciones, escuelas. Sí. Yo sé que hay proyectos que están transformando esto, pero también sigue esa distancia. Entonces, entre esto que decía Eduardo, de la conciencia de, bueno, estoy dejando a mi hijo o hija 4 u 8 horas, necesito saber, necesito estar, yo soy parte de esto también, y a la vez ir rompiendo como con las distancias más, como con la historia, con lo simbólico que es toda la historia que venimos trayendo con la institución escuela y como pasa con otras instituciones. Sí, a mí me pareció muy interesante, el otro día escuché tu programa en el que entrevistabas, ¿no? Y me pareció muy interesante. El otro día escuché un poco el programa en el que participó Tonucci de tu programa, ¿no? Ajá. Me pareció muy interesante porque nosotros hemos planteado también esta cuestión de que muchas veces todo lo escolar o lo educativo pasa en el salón de clase. Y romper esa estructura para nosotros que refiere también a que habilita determinada forma. Nosotros cuando soñamos esta escuela la pensamos quizás no en salones de clase, sino en aulas ambiente o en talleres. En un momento se hablaba de una escuela que pudiera tener 9 salones y enseguida dijimos, pero si son 9 salones tenemos que pensar en 12, por lo menos, porque cualquier escuela instantáneamente cubre su matrícula y la aumenta. Entonces, si hubo un salón de plástica,
y tengo que meter otro grupo. Y si entra otro grupo, pierdo el salón de música. Y así a perder todos los espacios, quedan todos confinados en el mismo ambiente durante 4 horas al día, en la misma situación, con la misma persona, casi mirando a lo mismo y en la misma dinámica, que ni siquiera se parece a la escuela moderna. Entonces, sentimos que esos cambios también son necesarios. Lo va a habilitar de alguna manera lo edilicio, pero requiere también pensar un poco más en esto. Y al pensar en esto, a mí me parece que es importante refrescar y ayudar a la memoria, porque, porque ya hubieron múltiples proyectos que plantearon aulas ambientes, que plantearon grupos heterogéneos, o que incluso hasta hoy se trabaja con grupos heterogéneos en determinadas escuelas, incluso públicas. La importancia de las inteligencias múltiples, hoy a nadie lo duda, me parece a esto, el tema de la inteligencia emocional, a mí me parece que tampoco. Todo esto necesita espacios de ambiente que no son un edificio, no se resuelven con un salón de 4 metros por 4 metros, donde requiero espacios afuera, exteriores, necesito la naturaleza, necesito salir a la comunidad, necesito ir al arroyo, necesito ir al río. Bueno, ahora, ¿con cuánta dificultad se encuentra una maestra cualquiera, no este año, sino los años anteriores, para sacar a sus grupos a pasear por el barrio? A ver, ¿cuál es el protocolo que tiene que cumplir? Entonces, es tan difícil que a veces lo descarta. O sea, todo aquello de la responsabilidad, de todo, hay una especie de confinamiento, y que es verdad esto. Uno está diciendo a la gente, bueno, vaya, capaz que mañana van 100 a la escuela, y vas así y te tenés que ir porque realmente cerraron el portón y quedaste del lado de afuera. Bueno, esa permeabilidad de la escuela también. Es obviamente que sentimos que tiene que existir, ¿no? Si la comunidad y escuela trabajaran juntos, bien sería diferente la historia. Y volviendo a la historia, en esto de construir colectivamente, nosotros hemos relevado a algún otro pedagogo nacional muy importante, por ejemplo, Matonte, que fue de la escuela de Villa García, y ahí la gente hizo hasta desde los ladrillos. Entonces, ¿qué es lo que estamos llamando nosotros cuando decimos esto? Nosotros estamos diciendo, pueblo, tenemos la suficiente dignidad y conocimiento como para hacer nosotros una escuela. A su vez, bueno, la vía por la cual nosotros nos estamos proponiendo llevar adelante la construcción de esta escuela sería, según como está planteado la legislación actual, el mecenazgo, algo parecido a lo que fue la escuela de Jauregui. Entonces, a su vez, tenemos mucha confianza en que una vez que se inicie esto, la cantidad de gente de nuestro barrio que va a estar con la posibilidad de asumarse como voluntario con su conocimiento va a ser muy grande. Y tenemos gente que sabe de todas las áreas de la construcción, pero también de todas las áreas sociales y de conocimiento y también de cuestiones vinculadas con la alimentación o con la vestimenta. Entonces, en ese sentido, los saberes están en nuestra comunidad y creo que lo más sustentable sería demostrar esa capacidad que tenemos de llevar adelante una labor como esta que puede ser titánica. Ese es el llamado primero. Y cuando vengan y si vienen... Bueno, un corte más, ya queda poquito de charla. Vamos a ir ahora cuando se conecten a cerrar el... Ahí, me parece que están volviendo. Hola, volvimos. Eso, ahí. ¿Otra vez estamos ahí? Sí, estamos perfectos. ¿Ustedes me escuchan bien? Eduardo, Andreina. La gente... Sí. Sin apuro, pero para ir cerrando y está relacionado con lo que estás contando ahora.
¿En qué están ahora la asociación civil y principalmente cómo quienes vean esto y puedan sentir las ganas de colaborar, de qué manera se pueden sumar a esta propuesta? Bien. Nosotros en estos últimos 2 meses hemos logrado definir de alguna manera conjuntamente con la Intendencia cuáles serían los predios que estarían destinados para la construcción de esta escuela. La Comuna Canaria el año pasado nos cedió, digamos, un predio que luego de estar, que supuestamente integraba la cartera de tierras de la Intendencia, y luego de hacer todas las investigaciones pertinentes, incluso yendo a registro de propiedad, la verdad que no eran ni el transporte de obras públicas, no eran de la Intendencia, y nos hizo perder casi un año tras un rastro falso. Este año, desde el planeamiento territorial de la Intendencia, cuyo responsable es ASPI, y a partir de un nuevo loteamiento que se da aquí en el Remanso, surge que habría un predio destinado para lo educativo y en particular para esta escuela. Ahora, en esta última reunión que tuvimos con el Consejo de Educación Inicial y Primaria, con Olga de las Heras, lo que nosotros fuimos a pedirle es que en el procedimiento primaria tiene que solicitar este predio a partir de un diagnóstico que ya tiene. Es toda una cuestión, como sabemos, dentro de lo porque está este loteamiento tiene que inscribirse, una vez que se inscribe, aunque ya se está vendiendo, pasa la tierra a la cartera de tierra de la Intendencia, la cartera de tierra de la Intendencia tiene el pedido a la ANEP, pasa el predio a la ANEP y ahí recién nosotros podemos, digamos, iniciar el proceso constructivo. Pero una vez que está definido el terreno, podríamos empezar los anteproyectos, o podríamos empezar los anteproyectos arquitectónicos, que eso es como lo más importante antes de la búsqueda de vías de financiamiento. Después estamos empezando en esta cuestión también de visibilizarnos un poco más nuevamente, porque de esta manera servir de motivador para que más personas se acerquen y puedan participar. Días para participar, bueno, todos los 4 domingos de cada mes, a las 11 de la mañana. Este fin de semana va a ser particular. Por ahí hay gente que esto lo mira en cualquier fecha. Para situarnos bien, estamos en el mes de septiembre y este próximo domingo, que sería 19. El domingo 20, nos vamos a estar a las 11 de la mañana en la placita de Ruta 10, que es un espacio público también aquí en Remanso, y tenemos una página que es http://elarroyito.org, donde vamos publicando parte de las informaciones y cómo funciona la asociación. Se puede encontrar a través de la página. Sí, también podemos dejar algún teléfono, ¿verdad? 099-880-386 o 847-5545. Después los números quizás los pasamos así y los ponemos en la descripción del video. Van a estar puestos ahí abajo en la descripción del video para quienes quieran, y el enlace también de la página va a estar puesto ahí para que puedan ingresar, ¿les parece? Bien, muy bien. Bien, ¿y cuál es para ir cerrando, ahora sí, cuál es el próximo paso que tienen que dar? O al que quieren llegar. Hola. Bueno, voy a dar algunos aspectos burocráticos que son de largo aliento, fundamentalmente en la Intendencia Municipal de Canelones. Nosotros en esta cuestión no venimos varios años trabajando, me parece mentira ya hoy, pero
gran parte de este tiempo es como un tiempo en el cual las instituciones públicas de nuestro país te das cuenta que para que se muevan necesitas empujarlo y como quien empuja un mamú congelado. Entonces, esa es, me parece a mí, la mayor dificultad que tenemos. Este proyecto, a ver, en la peor situación este proyecto no se puede concretar, va a ser esencialmente por estas cuestiones. Es como una germinación. Nosotros a este momento le llamamos germinación, que es como el de estar acá, como listo, esperando que brote. y bueno, está siendo larga, y a veces esas salidas y vueltas, esperando más movimiento, más respuesta, y ha sido un aprendizaje también esto de, bueno, esperar, seguir insistiendo, buscar nuevas personas, nuevos contactos, nuevos caminos, y uno y el otro, más. Sí. Hay veces que estas cuestiones te llevan a darte cuenta que, claro, la educación está como tanto que no es prioridad. No es prioridad para los concejales municipales, no es prioridad, pareciera, para los alcaldes, pareciera que no es prioridad para la intendencia, porque están en otros rubros, hacen calles, incluso a veces dentro del ámbito público también te das cuenta que se habla mucho de educación, pero se habla muy superficialmente, con muy poca profundidad, y después realmente en algunos aspectos se logran, hay muy pocos avances. A ver, lo bueno es que hoy podemos decir que la Intendencia, y particularmente el planeamiento bajo la dirección de Ashby, en la Intendencia de Canelones, está definido un terreno que sería para la construcción de esta escuela. Creo que este es el paso más importante. El segundo es acudir la modorra de la gente y esa cierta zona de confort, ponerlos un poquito nerviosos y ponerlos motivar también a participar, porque con estos espacios que se han abierto, como el tuyo, me parece que ayuda a pila, porque la gente empieza a mandar mensajes, quiere participar, se van a acercar a la asamblea, y creo que hablar de estas cosas, ponerlo en palabras, porque el conocimiento está bien que se lleva a través de, y se transmite a través de la música, a través de la plástica, pero hay un alto componente de la palabra. O sea, yo entiendo conceptos y transmito conceptos y comparto sentimientos también a través de la comunicación. Y estas cuestiones nos permiten verbalizar, decir un montón de cosas que aparecen dentro de lo cotidiano y entonces como están en lo cotidiano no se ven. Algo tan cotidiano como ir y dejar a nuestro hijo en la puerta de la escuela, darme vuelta y volver a mi casa o a mi trabajo o a donde sea. Entonces, esa cotidianeidad, bueno, la ponemos en el ejercicio un poquito, jugamos con estas cuestiones que a nosotros también nos motivan tanto, que tienen que ver con la infancia, también y por el niño que fuimos, por cómo vivimos nuestra escuela y por nuestros niños, nuestros hijos y los hijos que están a nuestro alrededor, niños y niñas. Andreina, Eduardo, de mi parte, agradecido por haber tenido este encuentro que lo pudimos tener en el día de hoy. Decirles que este espacio y la plataforma está, y bueno, yo particularmente a las órdenes para aquellos que sientan que uno puede colaborar. Y recuerden a todos los que están ahí que se acerquen si les interesó, si están cerca o si pueden tomarse ese tiempo el domingo para juntarse a esto que me parece que está bueno que vos terminás hablando, Eduardo, que es esto de hablar de la educación, pero profundizar de la educación y que es algo que a veces yo siento que el año antes de las elecciones se habla de educación y después pasa y después vuelve a aparecer sobre el final o cuando aparece algún resultado malo en alguna pruebita que anda por ahí. Pero la educación es, como decís, es algo cotidiano, es algo de todos los días y es algo que nos involucra a chicos y a grandes. Entonces, me parece que estas propuestas como las de ustedes sirven para cambiar todo esto que venimos diciendo y para transformar de cierto modo de a poquito lo que queremos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Y bueno, nos encontramos en el próximo encuentro que va a ser recuerden que va a ser a través de online, y dentro de poco va a haber otras novedades con relación a esto. Participen, ingresen, regístrense, tanto en la red de Educación Transformadora, con la página que es educaciontransformadora.uy, como obviamente en sus redes o en su canal de YouTube, porque es por donde se va a transmitir este encuentro. Y bueno, también comenten, denle me gusta a este video, porque es la forma que podemos colaborar. Si no puedo ir el domingo o no me puedo asociar, compartan este video, que así llega a más gente y puede este mensaje de Eduardo y de Andreina y de todo el resto de las personas que componen el grupo de la Asociación Civil Arroyito, que quiere lograr esta escuela pública sustentable y experimental. De mi parte, muchas gracias y nos vemos en un próximo Cambiemos el Relato. No se vayan ustedes dos, que cuando termine les comento algo. Un abrazo grande para todos y todas y nos vemos. Gracias, chao.